Me llamo Audrey y solía ser la típica mujer casada con un trabajo estable como corredora de bolsa en una gran empresa. Lo tenía todo, un trabajo decente, un marido de 8 años y una adorable niña que crecía más rápido de lo que podía parpadear. Pero ya sabes cómo dicen que la vida puede cambiar en un instante. Un día, mi esposo me suelta esta bomba. Ha estado jugando con una belleza y ahora está locamente enamorado de ella. Así como así, quiere el divorcio. Recuerdo que me quedé allí parada, con la boca abierta como un pez fuera del agua, tratando de entender lo que acababa de decir. ¿Qué? Logré decir con voz entrecortada. Tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. Lo siento, Audrey, no quería que esto sucediera, pero no puedo evitar lo que siento. Quería gritar, tirar algo, hacerle sentir tan mal como yo me sentía en ese momento. ¿Y nuestra hija? Pregunté finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Él se pasó una mano por el cabello, mirando a todas partes menos a mí. Seguiré estando ahí para ella, por supuesto. No la voy a abandonar. Sí, solo a mí, pensé con amargura. Las siguientes semanas fueron una mezcla de lágrimas, ira y más papeleo del que jamás hubiera querido ver en mi vida. Mi ex, para su crédito, no intentó fastidiarme. Pagó una suma considerable en compensación sin llevarme a los tribunales y estableció una generosa pensión alimenticia para nuestra pequeña. Pequeños consuelos, pero tomaré lo que pueda conseguir. Lo primero que hice fue cambiar mi nombre de nuevo a mi apellido de soltera, Collins, y el de mi hija también. Los siguientes 5 años fueron algo. Me entregué al trabajo, tratando de llenar el vacío dejado por mi matrimonio fallido. Tuvimos nuestras dificultades, claro, pero lo logramos. Entonces, justo cuando pensaba que la vida se había asentado en una nueva normalidad, me lanzó otra bola curva. Mi exmarido murió. Estaba allí, en su funeral, con la mano de nuestra hija en la mía, sintiendo una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar. Dolor, confusión, ira, todo lo anterior. Cuando estábamos a punto de irnos, un tipo con traje se nos acercó. Resultó ser el abogado de mi ex. Señorita Collins, se corrigió, mirando sus papeles. Su exmarido le dejó todo a usted y a su hija. También le dejó una carta. Me quedé allí, con la carta en la mano, sintiendo que el suelo acababa de moverse bajo mis pies. Esa noche, después de acostar a mi hija, me senté a la mesa de la cocina y abrí la carta con manos temblorosas. Mientras leía, sentí un torbellino de emociones. Audrey, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero espero que encuentres en tu corazón la manera de concederme esta última petición. Me di cuenta de mi error al dejarte, pero para entonces ya era demasiado tarde para deshacer el daño que había causado. Te dejo todo a ti y a nuestra hija. Por favor, úsalo para darle la mejor vida posible. Y Audrey, espero que puedas encontrar la felicidad de nuevo. Te la mereces. Lo siento por todo. Tu estúpido esposo, Jason Moore. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, con las lágrimas corriendo por mi rostro. El bastardo tuvo el descaro de disculparse ahora. Pero a medida que mi ira se desvanecía, me di cuenta de que se me había dado una oportunidad de asegurar un futuro mejor para mi hija y para mí. Las siguientes semanas fueron una mezcla de reuniones con asesores financieros y abogados. De repente, era surrealista. Establecí un fondo de educación considerable para mi hija, asegurándome de que su futuro estuviera seguro. Pero no me conformaba con sentarme sobre este dinero. Siempre había sido buena en mi trabajo y ahora tenía el capital para emprender mi propio negocio. Así que hice algo que me sorprendió incluso a mí. Abrí mi propia firma de corretaje. ¿Estás haciendo qué?, preguntó mi mejor amiga, Sara, mientras tomábamos un café un día. Sonreí, sintiéndome más viva de lo que me había sentido en años. Abrir mi propia firma. Y, escucha esto, la voy a nombrar con el apellido de mi exmarido. Las cejas de Sara se dispararon. ¿En serio? Después de todo lo que te hizo pasar. Me encogí de hombros. Llámalo un agradecimiento por la financiación inicial. Además, es un buen nombre para un negocio. Y, ¿sabes qué? Resultó que tenía talento para dirigir mi propio negocio. La empresa despegó como un cohete. Antes de darme cuenta, estaba contratando personal, expandiendo las operaciones y obteniendo ganancias que hacían que mi antiguo salario pareciera calderilla. Un día, cuando salía de la oficina tarde, otra vez, mi asistente me atrapó en el ascensor. Señorita Audrey, su hija llamó. Dijo que no es una emergencia, pero le gustaría que la llamara cuando pueda. Senina panzada, de culpa. Había estado tan absorta en el trabajo últimamente que no había pasado mucho tiempo en casa.
Gracias, Jessica. La llamaré ahora mismo. En el coche, llamé a casa. Mi hija contestó al primer timbre. Mamá, ¿vas a volver pronto a casa? El cansancio en su voz me rompió el corazón. Voy de camino ahora, cariño. ¿Está todo bien? Hubo una pausa. Sí, supongo. Es solo que nunca estás en casa. Te extraño. Cuando colgué, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Había escapado de una trampa de adicción al trabajo solo para caer en otra. Era hora de reevaluar mis prioridades. Al día siguiente, convoqué una reunión con mis principales ejecutivos. Era hora de hacer algunos cambios, tanto en la empresa como en mi vida. Mientras miraba a mi alrededor en la sala de conferencias al equipo que había construido, supe que estaba tomando la decisión correcta. He decidido retirarme de las operaciones diarias, anuncié, ignorando sus expresiones de sorpresa. Es hora de que me centre en lo que realmente importa, mi familia. Contraté a un director capaz para que se encargara de las operaciones diarias y asumí un papel más pasivo. Al principio se sintió extraño, como si estuviera renunciando a una parte de mí misma, pero en el momento en que vi la cara de mi hija iluminarse cuando la recogí de la escuela, supe que había tomado la decisión correcta. Mientras caminábamos hacia el coche, charló animadamente sobre su día. Me di cuenta, con una punzada de culpa, de lo mucho que me había estado perdiendo. Oye, dije mientras nos abrochábamos el cinturón, ¿qué tal si hacemos un pequeño viaje este fin de semana, solo tú y yo? Esa escapada de fin de semana se convirtió en una serie de aventuras. Viajamos, exploramos nuevos lugares y, lo más importante, pasamos tiempo juntas. La inscribí en varias actividades extraescolares, clases de arte, lecciones de idiomas, lo que sea. Estaba prosperando y yo estaba allí para ver cada momento. Los años volaron y, antes de darme cuenta, mi pequeña se dirigía a la universidad. Se había convertido en una joven extraordinaria, inteligente, amable y sorprendentemente humilde a pesar de nuestra riqueza. Había elegido estudiar arquitectura, una decisión que me llenó de orgullo. El día que la mudamos a su dormitorio, reflexioné sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas, desde las dificultades de la maternidad soltera hasta la inesperada ganancia imprevista y ahora este nuevo capítulo. Me preguntaba qué nos depararía el futuro a ambas. No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Unos años más tarde, mi hija se graduó con honores y consiguió un trabajo en una prestigiosa firma de arquitectura. Estaba prosperando en su carrera y yo no podría haber estado más orgullosa. Entonces llegó el día en que me llamó, con la voz llena de emoción. Mamá, he conocido a alguien. Yes, serious. Sentí una oleada de emoción y un toque de aprensión. Eso es maravilloso, cariño. Cuéntame sobre él. Ella habló efusivamente sobre su nuevo novio, que resultó ser el jefe de su departamento. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de alegría por su felicidad y un instinto protector que no podía quitarme de encima. A medida que la relación de mi hija se volvía más seria, me encontré pensando en el futuro. Había estado viviendo sola en nuestra gran casa durante años y de repente se sentía demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos. Fue entonces cuando tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Empecé a buscar casa, pero no otra mansión. No, estaba buscando algo con carácter, algo que necesitara un poco de amor. Y lo encontré. Una casa vieja con un jardín descuidado e interiores desgastados, pero con una atmósfera que me hablaba. Cuando le conté a mi hija sobre mis planes, se sorprendió. Mamá, ¿estás segura? Ese lugar suena como si necesitara mucho trabajo. Me reí. Ese es el punto, cariño. Necesito un proyecto, algo en lo que volcar mi energía. Ella dudó. ¿Pero qué pasa con nuestra casa? Todos esos recuerdos. Lo tomé la mano. Esos recuerdos están en nuestros corazones, no en las paredes. Además, creo que es hora de que tengas esa casa. Tú y tu futuro esposo necesitarán el espacio. Sus ojos se agrandaron. Mamá, ni siquiera estamos comprometidos todavía. Laganan ojo. Lámelo intuition materna. Así que compré la casa vieja y me dediqué a renovarla. Fue un trabajo duro, pero satisfactorio. Mientras quitaba el papel pintado y volvía a pintar las paredes, sentía como si estuviera reconstruyendo una parte de mí misma también. Un día, mientras luchaba con un rosal crecido en el jardín, sonó mi teléfono. Era mi hija. Mamá, me pidió que me casara con él. Chilló antes de que yo pudiera siquiera saludar. Casi dejó caer las tijeras de podar. Oh, cariño, eso es maravilloso. Felicidades. Queremos que lo conozcas como es debido, dijo. Podemos ir a tu nueva casa este fin de semana.
Miré a mi alrededor, las renovaciones a medio terminar y las paredes manchadas de tierra. ¿Estás segura de que no quieres que nos encontremos en un lugar más bonito? No, mamá, insistió. Queremos ver tu nueva casa. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba en el jardín, tratando de poner algo de orden en el caos de las malas hierbas, cuando oí un coche detenerse. Mamá, gritó mi hija. Ya estamos aquí. Me levanté, limpiándome las manos sucias en mi ropa de trabajo aún más sucia. Mientras se acercaban, pude ver por primera vez al prometido de mi hija. Era alto, vestía bien y tenía una sonrisa educada en su rostro, pero algo en sus ojos me hizo detenerme. Extendí mi mano. Es un placer conocerte finalmente. Soy Audrey. Él miró mi mano cubierta de tierra con una expresión que no pude descifrar. ¿Era disgusto? No, seguramente me lo estaba imaginando. Encantado de conocerte, dijo, apenas tocando mi mano antes de soltarla rápidamente. Mientras entrábamos en la casa, no pude evitar la sensación de que algo andaba mal. Examinó los muebles viejos y las renovaciones a medio terminar con un desdén mal disimulado. Entonces, Audrey, dijo volviéndose hacia mí, ¿cómo pudiste enviar a tu hija a una universidad tan buena si vives en un lugar como este? Capté la expresión de sorpresa de mi hija y decidí divertirme un poco. Le guiñé un ojo, esperando que siguiera el juego. Oh, mi exmarido ayudó con eso, dije casualmente. Nos divorciamos hace años, pero se aseguró de que nuestra hija estuviera bien atendida. La cara del joven se tensó aún más al oír la palabra divorcio. Prácticamente podía verlo reevaluándome, y no en el buen sentido. ¿Quieren algo de comer?, ofrecí, señalando la sencilla comida que había preparado. No, gracias, dijo rápidamente. No tengo hambre. Pero yo sabía la verdad. Simplemente no quería comer en mis platos viejos en mi pintoresca casa. Cuando se iban, mi hija se quedó atrás un momento. Mamá, ¿por qué no le dijiste sobre, ya sabes, todo? Sonreí. Mantengamos eso como nuestro pequeño secreto por ahora, ¿de acuerdo? Quiero conocerlo sin que todo eso se interponga. Ella asintió, aunque parecía confundida. Mientras los veía alejarse, no pude evitar la sensación de inquietud en mi estómago. Algo me decía que esto era solo el comienzo de un viaje muy interesante. Pasaron 6 meses en un torbellino de preparativos de boda y conversaciones en voz baja. No pude evitar la sensación de inquietud que tenía sobre el prometido de mi hija, pero me guardé mis preocupaciones para mí misma. Entonces, en una brillante tarde de domingo, mi hija me sorprendió con una visita, con los ojos brillantes de emoción. «Mamá», gritó al entrar por la puerta de mi casa, todavía en proceso de renovación. «Hemos fijado la fecha de la boda. Hay más. Queremos que conozcas a sus padres este fin de semana. Van a dar una cena en su casa». Mi estómago dio un vuelco, pero me puse una sonrisa. Por supuesto, me encantaría conocerlos. A medida que se acercaba el fin de semana, me encontré preocupada por qué ponerme. Me decidí por un vestido sencillo y elegante que me habían hecho medida hacía años. No era de diseñador, pero era clásico y estaba bien hecho. Esperaba que fuera apropiado para lo que me esperaba. El día de la cena, conduje por barrios que se volvían cada vez más lujosos hasta que llegué a la dirección que mi hija me había dado. Tuve que comprobar 2 veces para asegurarme de que no me había equivocado. La casa, si se le podía llamar así, era más bien un palacio. Se alzaba imponente al final de un largo y sinuoso camino de entrada, todo ventanas relucientes y césped perfectamente cuidado. Mientras estacionaba mi modesto coche entre los vehículos de lujo, me sentí como un diente de león en un jardín de rosas. Respiré hondo, recordándome que estaba allí por mi hija, y me dirigí a la puerta principal. Los futuros suegros de mi hija bajaron la gran escalera como si fueran de la realeza saludando a una plebeya. Estaban impecablemente vestidos, cubiertos de joyas que probablemente costaban más que toda mi casa. «Bienvenida», dijo la madre, con voz enfermizamente dulce. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a sus ojos. «Estamos tan contentos de conocerte por fin». Su esposo, un hombre de aspecto severo con cabello plateado, asintió secamente. «Sí, estamos absolutamente encantados de que su hija se una a nuestra familia. No le faltará nada ahora, se lo puedo asegurar». Me mordí el interior de la mejilla, obligándome a mantener una sonrisa educada. Es muy amable de su parte decir eso. La madre se rió, un tintineo que me rechinó los dientes. «Oh, no somos amables, querida, simplemente no somos prejuiciosos. Estamos más que felices de dar la bienvenida a su hija en nuestra familia a pesar de... bueno, ya sabes». Sentí que mi ceja se levantaba por sí sola.
Me temo que no sé. ¿Qué quiere decir exactamente? La sonrisa de la mujer se volvió condescendiente y extendió la mano para darme una palmadita en el brazo con condescendencia. Bueno, querida, sabemos todo sobre tus modestas circunstancias. Nuestro hijo nos lo ha contado todo. Criar a una hija sola, viviendo en esa pobre casita tuya. Mencionó que prácticamente se está cayendo a pedazos. Debe haber sido tan difícil para ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, goteando con falsa compasión y verdadero desdén. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, ella continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto. Pero no te preocupes, una vez que tu hija se case con nuestro hijo, nunca, tendrá que pensar en el dinero de nuevo. Finalmente sabrá lo que es vivir en una casa de verdad, no en una choza destartalada. Sentí a mi hija tensarse a mi lado, pero le di una sonrisa tranquilizadora y me volví hacia su futura suegra. Por favor, continúe, dije, con la voz firme a pesar de la ira que burbujeaba en mi interior. Estoy fascinada por escuchar más sobre su generosa perspectiva. La mujer pareció tomar esto como una invitación para mostrar aún más su condescendencia. Oh, querida, espero que no estés esperando ninguna limosna de nosotros. Creemos en ganarse el sustento, ¿sabes? No extenderemos nuestra generosidad más allá de nuestra nueva nuera. Asentí, forzando una expresión de comprensión en mi rostro. Por supuesto, no soñaría con eso. Decidí seguirles la corriente con sus suposiciones y adopté una actitud sumisa. Estoy agradecida de que mi hija tenga tales oportunidades. Esto pareció complacerlos y se relajaron visiblemente. Mientras nos dirigíamos al opulento comedor, no pude evitar notar que el padre del novio me miraba con una mezcla de lástima y desdén. Dígame, le dije volviéndome hacia él, ¿en qué línea de trabajo está usted? Se hinchó de orgullo. Soy corredor de bolsa, uno de los mejores del sector, si me permite decirlo. Oh, qué interesante, respondí, fingiendo ignorancia. ¿En qué empresa, si no le importa que le pregunte? Cuando nombró la empresa, tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no reaccionar. Capté la mirada de mi hija y compartimos una breve mirada de complicidad. A medida que avanzaba la noche y el vino fluía libremente, el padre del novio se volvía cada vez más jactancioso. Se inclinó hacia mí, con las palabras ligeramente arrastradas. ¿Sabes?, dijo en tono conspiratorio, no se puede ganar dinero de verdad siguiendo las reglas. Arqueé una ceja. ¿A qué se refiere? Hizo un gesto grandilocuente hacia el lujoso entorno. ¿Crees que conseguí todo esto siendo un buen empleado? Se inclinó aún más, con el olor a vino caro en su aliento. Tengo un sistema, VS. Utilizo los recursos de la empresa para agasajar a los clientes potenciales y luego los redirijo a mis planes de inversión personales. Todo el beneficio, ninguno de los gastos generales. Sentí que la mano de mi hija se apretaba contra la mía debajo de la mesa. Le apreté la mano, instándola en silencio a que se quedara callada. Pero, seguramente, eso es arriesgado, pregunté, con cuidado de mantener mi tono curioso en lugar de acusatorio. Agitó la mano con desdén. La empresa es demasiado grande para darse cuenta, e incluso si lo hicieran, soy demasiado valioso para que me dejen ir. Es una configuración perfecta. Mientras continuaba jactándose de sus actividades fraudulentas, simplemente sonreí y asentí, mientras tomaba notas mentales. La velada ciertamente había resultado ser más esclarecedora de lo que jamás podría haber imaginado. A medida que avanzaba la noche, la madre del novio se puso de pie con una floritura. ¿Nos trasladamos al comedor? La cena está servida. La seguimos hasta un comedor igualmente opulento donde una mesa gemía bajo el peso de la porcelana fina y el cristal. Mientras todos tomaban asiento, noté que los demás tenían platos llenos de platos gourmet, pero cuando miré mi propio lugar, me quedé atónita al ver un tazón de plástico barato lleno de fideos instantáneos. La voz de la madre del novio goteaba con falsa dulzura. Pensamos que preferirías algo más familiar. Después de todo, los mendigos no pueden elegir, ¿verdad? No querríamos abrumarte con nuestra comida elegante. Sentí que mi hija se ponía rígida a mi lado, con la cara enrojecida de ira. Antes de que pudiera reaccionar, se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Mamá, nos vamos ahora. Su voz tembló de rabia apenas contenida. El novio la tomó del brazo. Cariño, por favor. No lo decían en serio. Ella apartó el brazo de un tirón. No me toques. ¿Cómo se atreven a sentarse aquí e insultar a mi madre así? No lo toleraré. La cara de su prometido se oscureció. Volverás arrastrándote, se burló.
¿Dónde más vas a encontrar a alguien tan rico y prometedor como yo? Me levanté lentamente, con el orgullo hinchándose en mi pecho por la fuerza de mi hija. Pero antes de irnos, tenía una última carta que jugar. Antes de irnos, dije con calma, tengo una pregunta. ¿Sabían que el apellido que uso es en realidad mi apellido de soltera? Los padres del novio intercambiaron miradas confusas. Mi apellido de casada, continué, es el mismo que el nombre de su empresa, Moore. Miré fijamente al padre del novio. Sus rostros palidecieron cuando se dieron cuenta. Así es, dije, con voz acerada. Soy la dueña de la empresa para la que trabajas, y estoy muy interesada en investigar las actividades fraudulentas que tan amablemente compartiste conmigo antes. De repente, su comportamiento cambió por completo. Comenzaron a suplicar, disculpándose profusamente, su arrogancia anterior reemplazada por desesperación. Por favor, no lo sabíamos. Podemos explicarlo todo. Mi hija y yo intercambiamos miradas de disgusto ante su repentino cambio de opinión. Guárdenselo para las autoridades, dije, dándome la vuelta para irme. Mientras conducíamos a casa, mi hija se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, lo siento mucho. No tenía ni idea de que fueran así. ¿Puedes perdonarme? Extendí la mano y le apreté la suya. Cariño, no hay nada que perdonar. En todo caso, debería agradecerte. Me has ayudado a descubrir algunos problemas graves en mi empresa. Cuando llegamos a nuestra casa, sentí una mezcla de emociones, alivio de que la verdad hubiera salido a la luz, orgullo por mi hija y determinación de arreglar las cosas en mi empresa. En los días posteriores a esa desastrosa cena, me lancé a la acción. Inicié una investigación exhaustiva en mi empresa, trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo de auditoría interna e investigadores externos. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Las jactancias del padre del novio no eran solo divagaciones de borracho, eran confesiones de un fraude real y extenso. Las pruebas eran condenatorias. Registros falsificados, fondos malversados y una larga lista de clientes que había redirigido a sus planes personales. Me senté en mi oficina, mirando el informe final, con una mezcla de ira y decepción lavándome. ¿Cuánto tiempo habría continuado esto si no fuera por ese encuentro fortuito? ¿Qué quiere hacer, señorita Audrey?, preguntó mi jefe de asuntos legales. Respire Hondo. Presentar todas las demandas posibles y contactar a las autoridades. Necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las batallas legales fueron intensas, pero ganamos todas y cada una. El padre del novio se vio obligado a pagar daños y perjuicios sustanciales. En cuanto a su puesto en la empresa, bueno, esa fue una decisión fácil. Lo llamé a mi oficina personalmente. El hombre arrogante que había conocido en la cena había desaparecido, reemplazado por una pálida sombra temblorosa. Estás despedido, dije simplemente. Y no esperes una recomendación. De hecho, me aseguraré de que todas las empresas de este sector sepan exactamente qué tipo de persona eres. Mientras tanto, mi hija estaba lidiando con sus propias consecuencias. Su exprometido trató de volver arrastrándose, todo disculpas y promesas. Por favor, rogó por teléfono. No lo sabía. Podemos empezar de nuevo. Escuché su respuesta, feroz y definitiva. Nunca vuelvas a contactarme. El sonido de ella bloqueando su número fue música para mis oídos. A medida que el polvo se asentaba, cumplí mi decisión anterior. Le firmé la escritura de mi gran casa a mi hija. Mamá, no puedo aceptar esto, protestó. Sonreí, apretándole la mano. Puedes y lo harás. Piensa en ello como un nuevo comienzo. En cuanto a mí, me mudé a mi pequeña casa renovada a tiempo completo. Después de todo el drama, la simplicidad fue un bálsamo para mi alma. Pasaba mis días cuidando mi jardín, haciendo voluntariado en organizaciones benéficas locales y ocasionalmente visitando la empresa para asegurarme de que todo funcionaba sin problemas. Un domingo por la tarde, mientras me sentaba en el columpio de mi porche bebiendo limonada y viendo la puesta de sol, mi hija pasó por allí. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó, sentándose a mi lado. Sonreí, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Estoy muy bien, cariño. Realmente muy bien. Mientras nos sentábamos allí, viendo cómo el cielo cambiaba de dorado a rosa a púrpura, reflexioné sobre nuestro viaje, de madre soltera con dificultades a mujer de negocios adinerada, del desamor a la curación. No había sido un camino fácil, pero sentada aquí ahora, no cambiaría nada. La vida había lanzado sus bolas curvas, pero habíamos salido más fuertes. Y ahora, en esta pequeña casa llena de amor y recuerdos, había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna:
la verdadera felicidad.